Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. El número 3 de Podemos lamenta la muerte de una adolescente palestina sin aludir a su condición de terrorista. Erdogan critica duramente el proyecto de ley sobre el volumen de los altavoces de llamado a la oración en las mezquitas. Netanyahu apoya sin fisuras la polémica ley de Estado-Nación que se debate en el Parlamento. Los yihadistas detenidos en Cataluña y Tánger se entrenaron en el barrio bruselense de Molenbeek. Tras estas noticias volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del número 3 del partido Unidos Podemos, Juan Carlos Monedero, que ha publicado un tuit referido a la muerte de una adolescente palestina tras su intento de acuchillamiento en Jerusalén con las siguientes palabras: una niña, 20 balas en su cuerpo, más que años. No en Venezuela, en Palestina, ocupada por Israel. No oigo a los hipócritas como Pablo Casado, refiriéndose al político del Partido Popular. Y es que ni siquiera la autoridad palestina ha ocultado lo que el tuit de Monedero calla. Fue un ataque terrorista con arma blanca y no fue en Palestina ocupada, como dice, sino en Jerusalén, la capital. Seguramente la comparación con Venezuela surja de la propuesta de votación que el PP elevará hoy en el Congreso para exigir al gobierno chavista de Venezuela respeto a la democracia, garantía de la separación de poderes y liberación de los presos políticos. La joven atacante dejó una nota de suicidio en la que se despedía de su familia y se identificaba como mártir. Bueno, poco más podemos que añadir. Las propias palabras de Monedero yo creo que lo descalifican. Establecer una comparación no tiene ningún sentido. Aparte que le faltan los datos trascendentales para convertir esto en una verdad. Esto es lo que se llaman las falsas verdades o la posverdad, ¿no? 20 balas en su cuerpo no tenía la niña. Se dispararon en total 20 balas porque hubo una agresión con un cuchillo que pretendía matar gente. Algunas se pactaron y mataron a esta mujer. Claro que siendo una niña, siendo una adolescente de 16 años, que tampoco era de 5 años, estaba armada con un cuchillo de grandísimas proporciones, como se puede ver en los vídeos que van a encontrar en YouTube. Pero todas estas noticias, todos estos complementos indispensables para entender lo que pasó, no le interesa a Monedero. En realidad tampoco le interesa la vida de esta niña. No creo que conozca ni su nombre, ni de dónde viene, ni por qué estaba haciendo eso. La niña esta escribió una nota de suicidio que se despedía de la familia. Se quería convertir en una shahida, es decir, alguien que muere matando, no que mata solamente, que muere matando, porque si no muere en la acción, pues el honor no es tan grande. Así que, pues, esta era su intención y esto es lo que sucedió. Se le disparó porque estaban a punto de matar gente y había que frenarla. Y esta es la orden que tienen las fuerzas de seguridad en Israel y la orden que también, sin tener la orden, cumplen cualquier fuerza de seguridad en cualquier lugar del mundo ante alguien que está atacando con un cuchillo. Una niña, 20 balas en su cuerpo, dice más que años. No en Venezuela. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Todo esto es una manipulación para desviar el tema hacia lo que a él le interesa, es decir, hablar de Venezuela o que no se hable de Venezuela, y para eso mete allí a un tema que no tiene absolutamente nada que ver, que es el terrorismo palestino. Y dice en Palestina ocupada por Israel. Pues, o que no leyó exactamente dónde fue, porque esto sucedió en una de las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén, la puerta de Damasco, o que acusa a Israel de que todo lo que ocupa físicamente Israel pertenece a Palestina, con lo cual estaría en contra de la legalidad y la legitimidad de existencia de un país como es Israel, al que no solamente ha reconocido a España, sino que tiene más, veteranía en Naciones Unidas que la propia España, y que ha sido confirmada y reafirmada en 30.000 ocasiones. Es que no tiene ningún sentido seguir explicando por qué este señor no solamente que está mintiendo, sino que es un hipócrita y que utiliza a alguien que
que ha pasado por una situación como es esta, de que quieren morir matando, es una situación trágica en cualquier caso, pues lo convierte en una herramienta, en una arma arrojadiza para sus intenciones de llevar al debate político por qué no hay que hablar de Venezuela. No hay que hablar de Venezuela porque lo que pasa en Palestina. ¿Por qué no dijo toda la gente que se está muriendo de hambre en Corea del Norte? ¿O por qué no cita los problemas que tienen y las muertes que hay por deficiencias en los sistemas de sanidad que hay en otros países donde se ha aplicado la política económica que él defiende? No tiene ninguna razón de ser y lo único que es un elemento más para atacar a Israel sin ningún elemento real, otra vez basándose en elementos parciales que no conforman la imagen completa, sino esto que se conoce como la posverdad y que hasta ahora se atribuía de forma exclusiva a los gobiernos de derechas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este lunes que el país no permitirá que Israel apruebe una legislación para restringir el volumen de la llamada a la oración de las mezquitas que se encuentran en Israel, incluida Jerusalén. También pidió a los musulmanes de todo el mundo visitar con gran frecuencia la ciudad de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa. El Parlamento israelí aprobó la medida de forma preliminar en marzo. La ley prohíbe la llamada al rezo entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Ahora se estudia prohibir la utilización de los altavoces en áreas residenciales a cualquier hora del día. Bueno, esto es una ley que, como dice bien la noticia, se aprobó de forma preliminar porque tiene que pasar todavía por el Tribunal Superior, el Constitucional de Israel, el equivalente al Constitucional de Israel, para ver si la medida es legal o ilegal, según las leyes de Israel, etcétera, etcétera, porque Israel es un país democrático y tiene los poderes muy separados y cada uno tiene que revisarse hacia el otro. Y justo ahora, 2 meses después, pues Erdogan saca esta soflama, sí que no vamos a permitir que se agreda a los derechos de los musulmanes en Israel. No estamos hablando de que no se los deja rezar, no estamos hablando de que se restrinja el acceso, por ejemplo, a la mezquita de Al-Aqsa. No, se está diciendo de que a determinadas horas y en determinadas situaciones, pues los altavoces no pueden superar la cantidad de decibelios que establece la ley que ya existe. Una ley de protección ambiental y que sirve no solamente para proteger a los judíos, sino también a los árabes que, por ejemplo, no son musulmanes y que les suene un bocinazo a las 5 de la mañana, pues no es exactamente la forma que ellos pueden entender de buena vecindad. ¿Qué pasaría en Turquía si alguien proclamara, no sé, por ejemplo, si alguien quisiera edificar una sinagoga más alta que una mezquita? Pues está prohibido. Que alguien quiere edificar una iglesia con la punta de la cruz más alta que la de la mezquita de ese barrio o de esa ciudad, tampoco podría. No estamos hablando de agresiones medioambientales, sino simplemente signos. Pues esto también está prohibido en la Turquía que él reivindica, a través de la cual él reivindica el derecho de los musulmanes para que se les respeten todos los derechos sin que ellos tengan ninguna obligación para hacerlo. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, otorgó su apoyo total al proyecto de ley de nacionalidad, conocida también como del Estado-Nación, garantizando virtualmente su aprobación en la sesión de verano de la Knesset, el Parlamento israelí. El proyecto de ley establece el hecho de que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío en su patria histórica. Consagra la bandera, el himno y a Jerusalén como la capital. El presidente Reuven Rivlin expresó su oposición al proyecto de ley, así como otras personalidades políticas, entre ellos el líder de la oposición, Isaac Herzog, de campo sionista, quien apuntó que el proyecto de ley viola el equilibrio sagrado y delicado entre lo judío y democrático en Israel. Bueno, este es un proyecto de ley complejo porque, por una parte, no cambia nada, solamente cambia el concepto simbólico.
Y esto es lo que más complicaciones va a traer a la hora de ser aprobado, porque no establece de que a partir de ese momento se puede hacer una cosa o se puede hacer la otra, simplemente reafirma de alguna manera o establece en una ley de mayor entidad el carácter judío del Estado de Israel. Esto incluso hay gente que reivindica que podría frenar que en un futuro la extrema derecha, por llamarlo de alguna manera, o los que, por ponerles un cartel más adecuado, los que reivindican la anexión de los territorios en disputa, que son, por ejemplo, el Abait Yehudi, el partido de Naftali Bennett, que no puedan hacerlo, porque en el momento que si se estableciese que Israel es un Estado judío, pues el hecho de que se anexase una población cambiaría el carácter judío del país. Es decir, si se anexase esos territorios, con esta ley no se podría hacer porque ello dejaría de ser un país de mayoría judía. Bueno, el tema tiene muchas controversias, tiene muchos aristas y todavía, como la ley anterior que hablábamos de los altavoces en las mezquitas, todavía tiene que pasar por muchos trámites más allá del Parlamento para ver hasta dónde llega su legalidad y cómo se vincula con otras leyes que existen anteriormente, como la ley de capitalidad de Jerusalén o la ley de los símbolos como la bandera y el himno. Entonces, esta es una ley que en realidad no aporta absolutamente nada a la sociedad israelí, más que un tema de debate y de confrontación interna, y que yo personalmente creo que no es exactamente lo que Israel necesita ahora, aunque seguramente esto le permitirá al primer ministro Netanyahu reivindicar su papel patriótico, entre comillas, por sacar adelante este tipo de leyes que no tienen ningún efecto real, pero que sí pone de relevancia el patriotismo de que quiere hacer gala el señor Netanyahu. Los yihadistas marroquíes residentes en Salou y Tánger, detenidos por la policía española y la marroquí, se entrenaron en técnicas de lucha cuerpo a cuerpo y de boxeo en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, del que han salido varios de los terroristas que han protagonizado los atentados terroristas más sangrientos de los sufridos por Europa en los últimos años. Asimismo, los 3 arrestados, el último, capturado en Badalona, recibieron instrucciones sobre formación militar, lo que les hacía especialmente peligrosos. Los detenidos realizaban labores de captación, adoctrinamiento y reclutamiento, aunque no hay constancia hasta ahora de que hayan enviado combatientes a Siria e Irak. Sí, nosotros ayer hablamos aquí en las noticias de esta detención de 3 personas marroquíes, 2 en territorio español, en Cataluña precisamente, y otro en territorio marroquí en Tánger, que estaban vinculadas a otra detención que tuvo lugar hace unos meses y que al parecer ahora pues no solamente tiene relación con otras células yihadistas que operaban en España y en Marruecos, sino que también están muy ligadas, muy estrechamente ligadas a las células terroristas que han actuado en Francia y en Bélgica. Recordemos, todo el mundo hasta hace 3 años había que ser un habitual de visitante de Bruselas para saber qué era Molenbeek. Pero desde que han tenido lugar estos trágicos atentados terroristas en territorio europeo, ya todo el mundo sabe que es el barrio, el semillero de donde han salido estos terroristas y donde les ha servido también de santuario para esconderse cuando habían sido perseguidos por la policía. Con lo cual tenemos aquí no solamente puntos como hasta ahora teníamos puntos calientes de yihadismo en Europa. Tenemos en la propia España, tenemos en Ceuta el barrio del Príncipe, al que le han dedicado incluso una serie en la televisión. Tenemos la zona de la provincia de Barcelona, otro punto residencial básico de toda la estructura del terrorismo yihadista en Europa. También en la zona de Barcelona se ha detectado hace poco
un sitio que recuperaba armas usadas y las vendía en el mercado negro a los terroristas, y que fueron las armas utilizadas en estos atentados de los que hablamos en Bruselas y en Francia. Y tenemos el campamento base que utilizan los yihadistas en el pleno corazón de Europa, que es donde está el Parlamento Europeo, allí en Bruselas mismo, en uno de esos barrios donde se entrenan en técnicas de boxeo, en técnicas de ataque, de técnicas de construcción de lucha de cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Y no quiero imaginarme en qué otras cosas más, porque seguramente todavía no se han develado. Pero entonces lo que tenemos en Europa ya no es puntos de yihadismo, sino que tenemos verdaderamente la ruta del yihadismo trazada, y estamos nosotros incluida en esa desgraciada ruta, una ruta que de momento tiene puntos claves como Molenbeek, Barcelona y Ceuta. Finalizamos aquí las noticias de hoy y hacemos una pausa para regresar con la agenda cultural. Y ahora regresamos con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex. Y bienvenida hoy también aquí a este espacio. Cuéntanos qué nos traes y qué les vas a contar a los oyentes sobre la agenda. Pues mira, comenzamos con una conferencia, hola a todos, una conferencia que se enmarca dentro del evento organizado por el CSIC y la Universidad Complutense de Madrid, el proyecto Jewish Cultures Across Mediterranean Europe, y en este proyecto se ofrecerá la conferencia a cargo del profesor Richard Cohen de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Jewish Icons of Modernity, Spinoza, Da Costa, Jesús and Herzl, Creating a Jewish Pantheon. Esta conferencia tendrá lugar en la sala 318 de la Facultad de Filología, en el edificio Filosofía A de la Universidad Complutense de Madrid, el próximo jueves 11 de mayo a las 12:30 del mediodía. Así que si se pueden acercar a esta hora y ese día a la Universidad Complutense, pues podrán disfrutar de esta interesantísima conferencia que nos habla de iconos modernos, iconos judíos de la modernidad. Muy bien. ¿Y con qué continuamos ahora? ¿Viajamos? ¿Nos desplazamos de Madrid? Viajamos bastante, porque vamos a seguir la gira de Josep Maria Flotats y su obra Serlo o no. Ya saben, esta obra de teatro sobre la tolerancia en clave de humor, sobre la identidad judía, de Jean-Claude Grunberg, amigo personal de Flotats y que nos presentó en Radio Sefarad. Pues continúa esta gira exitosísima y ya saben que es una comedia que protagoniza y dirige también el propio Josep Maria Flotats. Serlo o no sigue la historia de dos vecinos que conversan frecuentemente en el rellano de la escalera. Cuando uno de ellos descubre por internet que el otro es judío, aprovecha cada encuentro para preguntarle por sus orígenes. Esta obra, cuya trama se construye a base de pretextos, reflexiona sobre temas de máxima actualidad como el sentimiento de identidad, los prejuicios, la tolerancia y la influencia que ejerce la política en la sociedad. Desde el 13 al 14 de mayo estará en el Teatro Calderón de Valladolid. Después viajará a Salamanca. El 20 de mayo estará en el Teatro Liceo de la capital salmantina, que tú conoces bien, ¿no? Sí. Y después, el 25, se trasladará la obra al Teatro Romea de Murcia. Muy bien, pues seguimos la pista a esta obra teatral de la que ya habíamos hablado y que tiene muy buena pinta, una forma de conocer el judaísmo. Les ponemos el enlace para que recuperen la entrevista con Josep Maria Flotats, que estuvo encantador como todos los grandes y que nos habló sobre todo de su amistad con Grunberg, ¿no? Estupendo. Y ahora una recomendación literaria. Venga, vamos con ella. Sexto Piso publica Apegos feroces de Vivian Gornick. Pocas veces, nos comentan desde la editorial, en la literatura se ha retratado de manera tan humana, vital y honesta la relación entre una madre y su hija como en esta novela Apegos feroces, las memorias de la escritora y activista Vivian Gornick, ahora publicadas por primera vez en castellano desde que vieron la luz en inglés en 1987. Gornick, una mujer madura, camina con su madre ya anciana por las calles de Manhattan y en el transcurso de estos paseos llenos de reproches, de recuerdos y complicidades,
va desgranando el relato de la lucha de una hija por encontrar su propio lugar en el mundo. Es la historia de un vínculo delicado y fatigoso, de un nexo que define y limita al mismo tiempo, pero también es el retrato de la sociedad y una época y una extensa meditación sobre la experiencia de ser mujer. Bueno, pues esa recomendación literaria a mitad de semana aquí en Radio Sefarad, Apegos feroces, de Vivian Gornick. Muchas gracias, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana.